So, good afternoon, evening, morning, depending on where you all are in the world. Very good to have so many of you here for our first keynote session. My name is Linda Wotton. I'm one of the co-chairs of the Scientific Program Committee, and it's my pleasure to chair this first keynote with Joseba Achotegui and Jose Miguel Sinier, our speakers. So we have simultaneous translation available today, and that symbol is in the bottom right-hand part of your screen on Zoom. You can, if you wish to hear English spoken, click English. If you wish to hear Spanish spoken, choose Español. If you have any technical difficulties, go back to the on-air platform, and the little green chat symbol is in the bottom right. Where the Quoni staff will be able to help you directly. So, we'll be starting now with the talk about clinical and welfare view of the loss of language in migration from Joseba Achotegui. He is a doctor of psychiatry and a professor at the University of Barcelona. He's a specialist in mental health and migration, community mental health, evolutionary psychology and psychotherapy. He's been re-elected as General Secretary of the Transcultural Section of the World Psychiatric Association. He's the author of several books and a regular writer of a blog in the public newspaper. He has received several awards, including Professional Trajectory and Investigation Award of the School of Public Health of the University of California in Berkeley, the Medical Excellence Award of the Official College of Physicians of Barcelona, the Jose Chavez Award from Hispanic Immigrant Associations in California for working with immigrants. And the Dean's Team Award for Excellence was awarded to a working group composed of Dr. Achotegui and 5 professors from Californian universities who delved into the concept of the Ulysses syndrome, which we'll probably hear something about today. So, Joseba, over to you. Good afternoon, buenas tardes a todos. Thank you very much, Linde, José Miguel, for la posibilidad de estar aquí participando en esta sesión. Voy a intentar poner el PowerPoint, que ahora veo que no me va bien. Un momento. Sí, ahora. Bien. ¿Se ve el PowerPoint? No, no lo vemos aún. No. A ver, un segundo. Lo teníamos antes, ¿no? A ver, compartir pantalla. Seleccione el documento. Ahora sí. Ahora sí, pero ya no lo veo, pero bueno. A ver si lo veo yo. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? Vale, pues comienzo. Pues gracias otra vez por la amabilidad de invitarme. Bien, yo voy a hablar poco brevemente del tema de la lengua en la migración y en relación a los aspectos psicológicos de la migración, que es lo que tiene que ver con el duelo migratorio. Yo creo que el tema de la migración está un tanto deshumanizado. Hablamos mucho de economía, de demografía, pero al final el protagonista de la migración es una persona, el inmigrante, la inmigrante, y tenemos que dirigir mucho más la mirada a las personas. Contrariamente a lo que se suele decir a veces, los humanos somos buenos emigrantes. Science en un artículo decía que es una de nuestras grandes cualidades, y de suyo esto es muy fácil de demostrar. Hay humanos como nosotros viviendo en las tundras, en los desiertos, nadie duda de que a la que se pueda, mucha gente irá al espacio, es decir, tenemos dentro de nosotros este espíritu de movernos y de emigrar. Y la lengua es una de estas capacidades que también poseemos, la capacidad de adaptarnos a nuevos lenguajes, aunque tiene sus complicaciones o complejidades, como ahora comentaré.
de suyo. Hay investigaciones, por ejemplo, que muestran la correlación entre un buen funcionamiento dopaminérgico y la capacidad de migrar, tener éxito en la migración. Hay una serie de receptores de dopamina que han sido investigados y, por ejemplo, también la dopamina es importante para el lenguaje. En el Parkinson, que hay un problema de un descenso importante de la dopamina y hay graves problemas lingüísticos. Bien, también tenemos estudios sobre qué tipo de personalidad tiende a emigrar. En fin, hoy en día hay bastantes investigaciones muy interesantes. Pero yo me he especializado sobre todo en la migración en situación extrema, la migración muy difícil que están viviendo millones de personas en el siglo XXI. Y considero que hay tres grandes diferencias entre las migraciones actuales y las migraciones que yo mismo me he podido trabajar e investigar hace 30 años, hace más de 30 años que ya trabajo en este tema, y he visto enormes cambios. Por ejemplo, ¿qué rupturas familiares tan grandes estamos viendo? Hay toda una ingeniería legal para romper las familias de los inmigrantes. Hay una exclusión social estructural de millones de personas. Y lo que es peor, se ha criminalizado la migración. Ha pasado de derecho a delito. Entonces, realmente, en estos 30 años que yo llevo trabajando en el campo, ha empeorado muchísimo la situación de los inmigrantes y evidentemente esto ha tenido repercusiones en su salud mental. Este es el paisaje del que provenimos, el paisaje de África Oriental, de la zona de Kenia. Pero, curiosamente, esta misma zona del mundo es ahora una de las zonas en las que hay más refugiados, hay más problemas, más guerras. Es posible que también, cuando los Homo sapiens sapiens salimos de esa parte de África hace unos 100.000 años, tuviéramos que salir escapando de hambrunas o de sequías. Pero hoy el mundo está completamente cerrado. Existen innumerables muros, barreras, fosas que impiden realmente el poder emigrar. Nosotros, los Homo sapiens sapiens, pudimos emigrar hace 100.000 años, ahora prácticamente es imposible. El mundo está lleno de barreras, de muros, y esto comporta un gran sufrimiento psicológico en la migración. Este es el muro de San Diego, en California, que es un símbolo, junto con la patera, de las dificultades de las nuevas migraciones. Migraciones que, por una parte, pues, constituyen un referente fundamental de los humanos, ¿no? Moisés, Abraham, Ulises son referentes de la humanidad. La propia Biblia, por ejemplo, nos habla de la profunda transformación que le supone a Abraham emigrar, una transformación personal, incluso espiritual, ¿no? Es decir, hay una parte importante en el viaje migratorio que es también un viaje interior. No solo es un viaje por fuera, también es un viaje por dentro. Bien, como decían, yo llevo ya bastantes años investigando el tema de la salud mental y la migración. Este es un primer libro, a la izquierda, que escribimos en los años 90, con las primeras investigaciones que se hicieron en España sobre esto, y 20 años después describí el síndrome de Ulises porque me di cuenta de que estaban empeorando tremendamente las condiciones de la migración. Emigrar era cada vez más una odisea. Estas son imágenes de la migración española de los 70, de los 80, que nosotros pudimos investigar, eran otros tiempos, otra España. Yo mismo, que soy de Bilbao, pues recuerdo parientes míos que marchaban a América, pero marchaban con la posibilidad de progresar, con la posibilidad de tener éxito en estas migraciones del norte de España, como digo, de esta zona. Pero a partir de la entrada de España en la Unión Europea comienzan a llegar inmigrantes y muy pronto se cierran radicalmente las fronteras y nos encontramos con que los viajes migratorios cada vez son más peligrosos y muchas veces acaban así, en tremendos naufragios. Y en todo caso, este naufragio es el símbolo de este gran sufrimiento que están suponiendo las migraciones actuales. Todos conocemos estas imágenes, no hace falta extendernos. Y esta es la idea que yo quiero transmitir. No es lo mismo emigrar en barco, como mis parientes que marchaban a América, a Argentina o a California, que emigrar en una patera, en condiciones extremas, llegando a la costa y siendo detenidos, deportados. Este es el gran cambio que están viviendo las migraciones del siglo XXI. Esta es una imagen tomada en la frontera española de Melilla. Pues
no es muy diferente de la imagen de abajo de la esclavitud. Este grupo de africanos encadenados no es tan difícil, no es tan diferente del de abajo, de los barcos negreros. Bien, desde la perspectiva de la salud mental, la única correlación que existe entre migración y salud mental es el concepto de estrés y de duelo migratorio. Nosotros trabajamos con diferentes modelos que intentamos conjuntar: teoría cognitiva del estrés, teoría psicosocial del estrés, teoría psicoanalítica del duelo, que creemos que tienen muchos aspectos comunes e interesantes. No vamos a explicar ahora estos conceptos que todos conocemos. Yo tengo en uno de mis libros este modelo de que hay 12 características específicas en el duelo migratorio. Es un duelo muy diferente de otros duelos y es poco conocido, y es muy importante comprender qué se está viviendo en la migración para poder ayudar al inmigrante. Joseba, Por ejemplo, disculpa un perdón, segundo que le interrumpa. Creo que no se están pasando bien las diapositivas. ¿qué dices? Vemos en pantalla, estamos viendo el duelo, el título, básicamente. Pues a ver, no lo entiendo. Sé, lo que voy hablando se entiende, ¿no? Sí, Pero perfectamente. no se puede a ver. Vemos la misma pantalla que Es la que, primera que ha compartido. sí, a ver, un segundo, ¿eh? Es que ya hemos tenido un problema antes, por eso yo lo he dicho que no veía bien. A ver, es que yo tampoco veo la pantalla completa, por eso me... Y es que no sé dónde está el problema. ¿Qué tipo de documento es? Es un PowerPoint. Vale, con el teclado, si aprieta las flechitas derecha, izquierda, arriba, abajo, Sí. vamos a probar. ¿Se No, mueve? no Es se que yo voy mueve. pasando de arriba abajo, pero... A ver, un momento. Es que a mí me ha sorprendido que antes no he podido ponerla. A ver, un momento, ¿eh? Voy a volver. Esto no lo veis ahora, ¿no? No, No sé dónde está. si aprieta con el cursor a la pantalla. No. No, pruebe de dejar de compartir y compartir de nuevo. Sí, voy a salir, perdón. Voy a salir. Un momento. A ver, perdón, entonces. A ver, un momento. Sí, compartir pantalla. Ok. A ver, ¿y ahora? Porque yo el De- PowerPoint... Ahora tengo que buscar el PowerPoint, un momento. A ver, un momento. A ver. Un segundo, ¿eh? Yo tengo mi PowerPoint, lo pongo en presentación con diapositivas. Vale, de momento no vemos nada nosotros compartido. Pues no lo comprendo. ¿No veis nada? No, ahora no vemos. Ahora A ver, vuelvo a la conexión y es que tampoco me sale a mí en... No lo entiendo. Bueno, tendré que dar la charla así, sin fotos. Joseba, si prefiere, puede enviarnos la presentación por email y una de nosotras dos compartirá la presentación. Es que no lo comprendo bien, nunca me había pasado, siempre lo he No podido se compartir. preocupe, es el directo. A ver, vamos a intentarlo otra vez, porque no comprendo bien dónde está el problema. Que ahora mismo, ¿vosotros estáis viendo un texto en Word que tengo aquí? No. No. vale, ahora sí que sí que lo vemos. vemos. Ahora sí que Sí, vemos el pero texto lo en que no Word. veo es por qué no me sale el PowerPoint. ¿Por qué si le doy al PowerPoint no lo podéis compartir? Esto es lo que no comprendo. No. Segundo, ¿eh? Ahora tendrá que dejar de compartir para poder compartir otro tipo de documentos, si quiere probarlo. Vale. Voy a borrar lo que tengo. Voy a sacar lo que tengo en pantalla. Sí. Sí. Para que no haya nada. Vale, a ver. Yo creo que lo resolveremos, ¿eh? A ver, vuelvo otra vez a compartir pantalla. Y tengo este PowerPoint. A ver. No, es que no sé por qué no me sale la...
Ahora lo tengo minimizado, pero no lo Pero- recoge el Zoom. Hagamos esto, envíenoslo por email Vale, sí, un segundo, ¿eh? y Sí, así lo os lo envío. ¿A qué solucionamos. correo os envío? Sí, es el correo de la organización gasi-bcn2020 Quizá lo tiene como predeterminado si empieza a escribir. Gasi 2020, sí, el que me habéis enviado el link, ¿no? Exacto, Vale, Exacto. a ese pues mismo. un segundo, ¿eh? Que te lo estoy enviando. A ver, un Y momento. así nosotros... Sí, vosotros lo ponéis, aunque no vaya. Qué pena, hombre. No sé qué problema debe de haber, no lo entiendo. Bueno, un momento, sí. Ya os lo estoy enviando, ¿eh? Se está cargando. Enviado. Enviado. Perfecto, ahora mismo lo Entonces yo ponemos vuelvo a otra la vez. conexión, ¿no? Vuelvo a la conexión. So I'm sorry about the technical difficulties, everyone. Seba, I think you can continue with your talk, and Corny will provide the slides as soon as they are available. Bueno, a ver, entonces, ¿seguimos donde estábamos? A ver, Yes, please. sí. A ver, no sé, yo tengo que buscar la pantalla. A ver, un momento, qué pena. Bien, bueno, ¿me oís bien por lo menos? ¿Veis estáis poniendo las diapositivas ya? Porque yo no veo nada. No, ahora mismo aún no, las diapositivas las vamos a poner nosotros ahora en un momento. Vale, pues tú me En un momento dices... aún no vemos la presentación. Un segundo. Si quiere puede seguir y ahora en un momento Vale, vamos a sí, poner, así yo no luego ya me paramos la seguís sesión. vosotros con la diapositiva. Exacto, genial. Yo ahora voy por la diapositiva, más o menos te lo digo, espera. Iba por la diapositiva número 41. Y sigo. Genial. Vale, venga. Bien, disculpas por esta interrupción. Bien, entonces decía que el duelo migratorio posee características específicas. Por ejemplo, es diferente del duelo por la muerte de un ser querido, en el que el objeto desaparece, ya no volvemos a tener relación con él. En la migración, el país de origen del inmigrante sigue estando ahí, sigue habiendo interacción, es decir, tiene toda una serie de características específicas. En otro de mis libros también describo que hay 7 duelos en la migración. En realidad es un duelo múltiple y estos duelos son por la familia, son por la lengua, por la cultura, por la tierra, por el grupo de pertenencia, por el estatus social, por los riesgos físicos. Es decir, en la migración hay toda una serie de cambios muy importantes, toda una serie de duelos, y uno de ellos, el que ahora nos interesa abordar con más profundidad hoy, es el duelo por la lengua. Claro, en el duelo por la lengua hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas capacidades y que no todo el mundo vive las mismas circunstancias. Por ejemplo, el duelo por la lengua es mucho más difícil en los casos de dislexia, de disgrafia, de analfabetismo, personas de edad o a nivel social, personas que tienen dificultades de acceso al aprendizaje. Una de las cosas que hemos visto en esta crisis del COVID-19, por ejemplo en España, y yo creo que en otros países también se ha dado, es que no se ha tenido muy en cuenta a la población inmigrante a la hora de explicarle qué estaba pasando, qué medidas tenía que tomar.
Entonces, yo creo que esto es una muestra de las dificultades perdón, de integración de los inmigrantes. Yo creo que es muy importante tener un plan de comunicación en diferentes lenguas para que toda la población conozca realmente qué está pasando y más en momentos de tanta angustia. Hay una anécdota que me pasó a mí en el dispensario que dirijo en el Hospital de Sant Pere Claver en el puerto de Barcelona, una mujer refugiada siria que estaba visitando y que a partir de la pandemia ya visitaba por teléfono, y un día hablando con ella le pregunté, bueno, qué hacía, cómo le iban las cosas, y me dijo, bueno, pues mire, estoy aquí sin poder salir de casa. Y le digo, ¿cómo sin poder salir de casa? Y dice, hombre, es que no nos dejan salir. O sea, se había acabado el confinamiento en España hacía 3 semanas y esta señora no se había enterado, ni ella ni su familia, ¿no? Es decir, esta mujer se puso a dar grandes voces avisando de que ya podían salir todos de casa. Entonces, es una muestra de estas dificultades lingüísticas que existen en relación a la migración y que son muy importantes que se tengan en cuenta desde los programas de intervención social, médica, psicológica, etc. Bien, en la perspectiva del duelo migratorio es que es solamente una parte de todo lo que se vive en la migración. En la migración hay cosas buenas, hay cosas neutras, hay una parte de problema que es lo que llamamos el duelo migratorio. Pero este duelo migratorio se puede vivir en buenas condiciones, en condiciones complicadas o en condiciones extremas. Y el gran problema es cuando se vive en condiciones extremas. Yo diferencio 3 intensidades en el duelo migratorio: simple, complicado y extremo. No es lo mismo emigrar con la familia, emigrar con trabajo, con vivienda, que llegar en una patera a las costas, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva de la elaboración psicológica todo esto es muy importante. Y, por ejemplo, en relación al tema de la lengua, ¿no? Yo recuerdo que a un inmigrante indocumentado le preguntaba ¿qué tal le va la lengua? ¿Va aprendiendo? ¿Va practicando? Y me respondió, mire doctor, en el trabajo clandestino se habla muy poco, ¿sabe usted? No nos da por hablar. Es decir, hay que entender el contexto en el que se encuentra la persona. Y de aquí justamente surge este concepto de síndrome de Ulises como una variante extrema del duelo migratorio. No es el duelo migratorio en buenas condiciones, sino emigrar en condiciones extremas. Perdón, ¿se está pudiendo seguir la diapositiva? Ahora, ¿Encontrarla? sí, ahora sí puede indicarnos si esta es la diapositiva correcta. Más o menos hemos intuido que era A ver, un esta. momento, Estamos porque en características específicas del duelo migratorio. miraré qué número es. Yo estoy ahora en la 55, 53, 55, perdón, 55. ¿La puedes buscar? Vale, sí. Vale, pues entonces ahora ya me vas siguiendo, porque yo las iré cambiando, pero tú la vas, si puedes, por favor. Vale. Bueno, entonces, hay 2 grandes elementos desde la perspectiva de la salud mental comunitaria. Una es la vulnerabilidad, las limitaciones que tiene la persona para tener éxito en la migración, y la otra gran variable son los estresores, las dificultades externas que vive el inmigrante. Yo tengo diseñada una escala que mide la vulnerabilidad y los estresores en la migración, que quizás luego, si tengo tiempo, explicaré un poco brevemente. En todo caso, está en mi página web, que está ahí abajo, josebachotegui.com, en las diapositivas. Ahí está toda la información de lo que voy explicando, el acceso a documentos, libros, etc. Entonces, es muy importante ver, como decía antes, qué limitaciones tiene la persona, en este caso en relación a la lengua. No es lo mismo padecer pues, una sordera, tener una afasia, ser analfabeto, pero luego hay que ver en qué condiciones también se migra. No es lo mismo tener una pareja autóctona, poder ir a clases, poder ir al bar a relacionarse, o vivir escondido en un taller clandestino sin hablar con nadie, y así aprender una lengua pues es una tarea casi imposible. Bien, desde una perspectiva general, salud mental y psicopatología en la migración, ya es unas diapositivas después. Hoy en día sabemos que la patología psiquiátrica es universal, se da en todo el mundo,
Pero es verdad que la cultura es un factor que modula la expresión de los trastornos mentales. Pero la mayoría de los inmigrantes lo que padece es sobre todo cuadros de estrés. En relación a los trastornos mentales de los inmigrantes, sabemos que hay un poco más de riesgo de psicosis, pero sobre todo, esta es una investigación muy interesante efectuada en Inglaterra, sobre todo en los inmigrantes aislados de su comunidad. Cuando un inmigrante está lejos de su grupo, vive rodeado prácticamente solo de autóctonos, esto sabemos que incrementa el riesgo de psicosis. Entonces, de ahí la importancia de la lengua también como un elemento que poder hablarla ayuda a la elaboración de las emociones del duelo migratorio. Bien, entonces lo que más afecta a los inmigrantes es el estrés, es el duelo extremo. No tienen especial patología, apenas un poco más de psicosis, como decíamos. La mayoría de los problemas que tienen es estrés, y más en esta situación tan tremenda que se está viviendo en la migración. Y de ahí viene esta idea de síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises se define por los problemas que dan lugar al cuadro y por los síntomas que son la respuesta del sujeto a estos estresores. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar, la soledad forzada, simbolizada también por el locutorio. Bueno, son mujeres bolivianas, por ejemplo, en España, que nos dicen todo por los hijos, pero sin los hijos. O sea, realmente es un gran sufrimiento. Esto tiene que ver con el concepto de apego que todos conocemos, ¿no? El apego está roto para millones de personas. Aquí hay un padre intentando buscar a su hijo en Estados Unidos. Las personas hacen lo que sea, ¿no? para poder acercarse a sus seres queridos. Evidentemente también otros estresores son la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia y realmente en esta situación, por ejemplo, del COVID, los inmigrantes han vivido situaciones tremendas. Por ejemplo, pues ha habido muchísimos afectados en los mataderos. Aquí tengo esta diapositiva de esta gran empresa en Estados Unidos, ¿no? que ha tenido pues, muchísimos trabajadores, la mayoría inmigrantes enfermos de COVID. En España hemos tenido, por ejemplo, los temporeros que han venido a trabajar a recoger la fruta, la uva, etcétera, pues que han tenido unas condiciones extremas y han padecido muchísimo COVID. Y realmente los inmigrantes han estado en la pandemia en puestos muy arriesgados en la producción, en la distribución, en la venta, y se han jugado el tipo por la comunidad. Yo creo que se ha reconocido poco el gran esfuerzo que han hecho por la comunidad. Otro gran estresor es también el tema de los viajes migratorios, cada vez más peligrosos. Esta es una patera que se sale de la costa de África y quiere ir a Canarias y acaba en Venezuela. Es decir, es una muestra de qué se está viviendo actualmente en las migraciones. La diapositiva 80 nos muestra cómo realmente pues, estos viajes son terribles, de querer ir a unas islas que están cerca de África y acabar en el Caribe, ¿no? Pues, ¿qué está pasando en las migraciones actuales? Bien, pero estos estresores además están incrementados por toda una serie de características como son la multiplicidad de estresores, la cronicidad, el que se viven sin apenas factores protectores, es decir, hay toda una serie de aspectos que incrementan todavía más la fuerza de afectación de estos estresores. Joseba, disculpe que le moleste otra vez. ¿Sería mejor si se pone directamente en la reunión de Zoom y va viendo las diapositivas con nosotros y nos indica A ver si si lo estamos puedo, en la diapositiva a correcta? ver si lo veo. Un momento, porque ahora Tiene no que sé si- volver a Zoom. Y Vale. también nos piden si puede poner la I cámara. think, may I interrupt? We will only, Joseba, you will have about 5 more minutes. So you might want to concentrate on the question of language in those few minutes that you have left, another Ya, 5. sí, sí. We can, thank you for adjusting your screen. We can see you much better now. If you could just say what number slide you're on each time for our, More specifically in the language, more. yes. Mm. Yep. Sí, pero I don't see the slides. But if you just say the number, then the staff can A ver, ahora sí que las choose the right one. A ver, a moment.
Bueno, I think es mejor que yo explique un poco ya los conceptos porque creo que se ha complicado esto un poco. Y con lo que veo en pantalla no logro. Lo que podemos hacer es poner, solo tiene que estar en la reunión de Zoom y de esta manera puede decir pase de Ahora diapositiva y estoy de en acuerdo. Zoom. Vamos, por ejemplo, en Pero es que las... me quedan pocos minutos, casi es mejor que explique yo ya un Vale, poco. vale, de acuerdo. Nos saltemos un poco las diapositivas porque creo que ya... ¿Qué tenemos? 5 minutos más o menos. We have 5 minutes, que si no da mucho tiempo a ver las diapositivas. Bueno, tal como he dicho, toda la información está en mi web, josebachotegui.com, que ya está en las diapositivas. Entonces me voy a concentrar en el tema de la lengua, como me señala Linde. A ver, yo creo que el tema de la lengua hay que entender que es una parte de los duelos de la migración, es uno de los duelos de la migración. No es lo mismo vivirlo en buenas condiciones complicadas que extremas, y dentro de las condiciones extremas hay dos grandes factores. La vulnerabilidad, que la persona tenga importantes dificultades para poder cambiar de lengua, porque tiene una sordera, porque tiene una afasia, porque tiene una dislexia o una psicosis o una demencia, todos estos factores suponen vulnerabilidad, pero por otra parte que haya grandes barreras que realmente limiten el acceso al aprendizaje de la lengua. Entonces, lo que no me puedo explicar, y es lástima, nosotros tenemos 2 test diseñados para la evaluación del duelo migratorio. Y estos 2 test recogen todo el tema del duelo por la lengua. Si acaso, como mis diapositivas las tenéis, si las compartís, la gente las podrá ver, y cualquier duda, pues encantado yo de comentarla. Entonces, estos 2 test, el primero ya ha salido brevemente, es un test que estudia la vulnerabilidad y los estresores en relación a la lengua, pero hay un segundo test que se llama el test del kayak, y en este test se estudian los mecanismos de defensa y los procesos psicológicos de elaboración de los duelos de la migración, entre ellos el duelo por la lengua. Por ejemplo, no es lo mismo elaborar el duelo por la lengua de forma maníaca, pensando yo me voy a aprender la lengua del país de acogida en una semana, eso es un funcionamiento pues claramente maníaco, o entrar en un funcionamiento depresivo, nunca podré aprender la lengua, no lo intento porque es imposible, o un funcionamiento paranoide, no, a mí la lengua del país de acogida no me gusta, es mala, no la quiero aprender, la rechazo, o un funcionamiento pues de tipo obsesivo, de aprenderse pues, las 1001 excepciones de la gramática, en vez de realmente pues, entrar en contacto con las personas del país de acogida y ir practicando la lengua con una fluidez. Entonces, este segundo test, el test del kayak, está traducido al inglés. Los dos están publicados en inglés, los 2 tests. Tanto el test, la escala Ulises, que se llama el de la vulnerabilidad de estresores, como el otro test de los mecanismos de defensa y procesos de afrontamiento del duelo migratorio. Como digo, está en español y en inglés. Y en este segundo test, el test del kayak, se pueden ver 8 grandes mecanismos de defensa en relación a la elaboración del duelo migratorio, y específicamente hay todos unos apartados para el estudio del duelo por la lengua. Hay ejemplos también en los libros y en otros vídeos y documentos que tengo. Entonces, resumiendo un poco, este sería el planteamiento respecto del duelo por la lengua. Yo considero que es muy importante hacer una buena evaluación, tener buenos instrumentos de evaluación. Nosotros hemos trabajado mucho en eso porque la intervención ha de estar muy ligada a lo que se ha evaluado. Yo creo que muchas veces en la intervención con inmigrantes se hacen intervenciones, por decirlo así, un tanto buenistas, un tanto de que se hace lo que se puede, de ya vamos ayudando. No, hay que trabajar con el máximo nivel de, digamos, objetividad dentro de los límites que podemos tener, obviamente, pero lo mismo que en cualquier otra área de la psicología o de la medicina, pues se evalúa de una manera muy minuciosa y se interviene con unos protocolos bien delimitados. Aquí no se trata de hacer una intervención como caritativa, de vamos ayudando, no. Y se tiene que evaluar muy bien qué pasa y se tiene que hacer una intervención
relacionada con lo que se ha evaluado y con unos criterios para, digamos, ir viendo cómo se desarrolla la intervención. Todo esto es un poco lo que está planteado a través de estos test que hemos desarrollado en este servicio que tenemos en Barcelona y que yo creo que nos permiten hacer una intervención pues, más ajustada a los problemas específicos que tiene cada persona, nos permite comparar unas intervenciones con otras, nos permite evaluar cómo ha ido la propia intervención. Y luego ya finalmente tenía unas diapositivas sobre por qué llamarle Ulises a toda esta situación extrema, que creo que ya incluso lo hemos comentado un poco, pues emigrar cada vez es más una odisea, y a mí en un momento determinado, oyendo las cosas que me explicaban los inmigrantes en la consulta, pues me pareció que esto ya lo había oído en alguna parte, ¿no? Y realmente era la odisea de soledad, de miedo, de indefensión, de estar en una situación tremenda, sin salida, que por desgracia pues es la situación que están viviendo en el mundo de hoy millones de inmigrantes y de refugiados. Ese sería un poco el resumen, así un tanto escueto, de lo que os quería transmitir. Thank you very much for being able to wind up in that impressive manner. I'm sorry we lost some of the time. We could have learnt more detail and examples of language problems that you'll recognise. I'm going to move on then to ask José Miguel Suñer, who has been my co-chair in the Scientific Programme Committee. And I want to thank him particularly because he's taken over at very short notice when our other speaker was unable to join us today. So José Miguel is going to be talking more about the question of the migration that we all make into a group and out of it again. So José Miguel is a clinical psychologist and group analyst. He started as a re-educator and occupational therapist, and later as a psychologist became the director of the psychiatric service at the hospital in Bilbao. He is a professor in the Faculty of Psychology at the Ramon Llull University and a trustee of the OMIE Foundation, which coordinates the training courses in group analytic psychotherapy in Bilbao, Barcelona, and currently in Madrid. He was a founding member and first president of the Association for Group Analytical Psychotherapy in Spain. He's editor of the Teoría y Práctica Grupo Analítica and author of Orientación Psicológica Grupo Analítica, Psicoterapia de Grupo Analítica, Escritos Grupos Analíticos y Experiencias Grupo Analíticas. So, José Miguel, over to you. Thank you very much. Bueno, trataré de ser un poco más breve, pero es difícil porque ya he resumido tantas veces el trabajo para dar pie a que podáis comentar y preguntar cosas, pero bueno, vamos a intentar. Os cuento. Poco se puede decir, se puede añadir a la comunicación del doctor Achotegui. El duelo que supone dejar de utilizar sus recursos comunicativos para relacionarte con personas de otro país y lugar y recomponer tu identidad a partir de esta experiencia es importante. Y más cuando se hace para poder sobrevivir. No podemos negar que tras ese duelo emerge una sintomatología psíquica que informa del sufrimiento asociado al esfuerzo por arraigar y el duelo por lo perdido y abandonado. Ahora bien, sin quitar un ápice de valor a todo lo dicho por él, me pregunto si la dimensión de este drama no nos oculta otros dramas menores que inundan nuestras consultas de psiquiatría y psicología clínica. En efecto, junto a todo ese drama que ha estudiado profundamente el doctor Achotegui, hay migraciones menores. Unas son los cambios de residencia dentro de un mismo país por razones laborales, económicas o buscando una forma de vida mejor y menos presionada. Pero al ser dentro del país, las rupturas que se dan no alcanzan la dureza de las migraciones de las que habló el ponente. Y lo que es peor, no se valoran con su dureza, es más, no se las considera como tales, sino un mero cambio de residencia. Pero esa devaluación no anula sus consecuencias, ya que también son duelos no necesariamente menores que los que ha subrayado Achotegui.
Pero hay otras a las que los trabajadores de salud mental asistimos constantemente, sin darles apenas valor, a las que me referiré hoy. Estoy pensando en las incorporaciones a los grupos de psicoterapia y a las unidades de ingreso psiquiátrico. En efecto, muchos de los que trabajamos con personas con altos niveles de sufrimiento vivimos y potenciamos movimientos migratorios aparentemente menores, pero de gran trascendencia. Y en función a la filosofía de que trabajamos, organizamos, asistimos y coparticipamos de experiencias migratorias más o menos transitorias que afectan nuestras vidas y a las de quienes precisan de nuestra atención y preocupación. Sostengo que todo grupo de psicoterapia es en realidad un espacio nuevo al que sus componentes, conductor incluido, inmigran de forma temporal, pero muy significativa, con el fin de aprender a sobrevivir mejor entre los suyos. Consideremos que el entorno relacional y familiar es nuestro país de origen. Desde los primeros minutos de nuestra vida extrauterina, asimilamos los mensajes que recibimos de nuestra madre y posteriormente de los demás miembros de la familia. En nuestra interacción con ellos adquirimos las pautas de relación y comunicación que son habituales en ese entorno. Nos sirven para acercarnos al otro y para alejarnos de él. Desde los primeros momentos de nuestra existencia, por no incluir la comunicación intrauterina y los procesos de identificación primaria señalados por Trighan-Barrow, lo que subyace en la relación materno-filial es la puesta en común de emociones, afectos y sentimientos. Se da mediante los denominados mecanismos de defensa, que son también mecanismos de comunicación. Con ellos participamos en la coconstrucción de quienes nos rodean, proyectando e introyectando, identificándonos, escindiendo o negando vivencias, sentimientos y pensamientos. Es una coconstrucción permanente. La idea de homines aperti sigue estando ahí. Todas nuestras conductas y reacciones vienen condicionadas por los demás. Pero no solo nos co-construimos, sino que determinamos la posición que ocupa el otro en relación a nosotros y nosotros respecto a él. Es decir, no solo coparticipamos de la construcción de quienes nos rodean, sino también la de nuestros espacios vitales. Este es nuestro mundo, nuestro país. En condiciones normales, hay una coconstrucción del mundo familiar y social en el que las disonancias son toleradas e incorporadas. En él desarrollamos nuestro propio lenguaje y establecemos nuestros puntos comunes de referencia familiar y social. Mediante la utilización de los diversos mecanismos de comunicación por todos conocidos, construimos nuestro yo y contribuimos a la formación de quienes nos rodean. De esta forma, nuestra identidad se nutre de las experiencias relacionales y comunicativas, alimenta las de los demás y se establecen los lazos de interdependencia con quienes constituyen el grupo familiar y grupos de referencia. Hay una vivencia de continuidad que da coherencia al propio yo y al yo colectivo. Nuestro esquema mental queda imbuido de las características de este entorno, así como de otras experiencias que nos facilitan nuestros mayores, ya sea la escuela, las actividades deportivas y de ocio, los amigos, etc. Lo común a todos estos contextos es la existencia de personas con las que interactuamos constantemente en un proceso de coconstrucción continua. Todo ello constituye la cultura familiar y social en la que crecemos y que, parafraseando a Winnicott, constituyen un grupo suficientemente bueno, aquel que se adapta sensiblemente a las necesidades de sus miembros. Somos parte de esa cultura. Toda la riqueza de la que disponemos la hemos adquirido a partir de las relaciones que hemos tenido y tenemos con nuestro entorno familiar y social. Nos hemos modelado a partir de los significados que observamos en nuestro entorno y que cabalgan sobre palabras, miradas, gestos, actitudes, silencios, comportamientos y reacciones. Ello nos constituye como seres en relación con otros seres y por donde transita la comunicación y el lenguaje. Este no se circunscribe solo al idioma, aunque lo posee, sino que incluye todas las formas de expresión verbal, corporal, actitudinal, sintomática, emocional, etc., mediante las que estamos conectados a los demás. Pero no somos seres pasivos. Desde el mismo parto, comenzamos a modelar los comportamientos de nuestra madre y posteriormente los de quienes constituyen nuestro entorno. En esta interacción con los demás nos construimos y también damos forma a quienes nos rodean, estableciéndose lazos de interdependencia vinculantes con ellos. Y es precisamente en esa coconstrucción donde aparecen conflictos que en ocasiones
conllevan grados diversos de funcionamiento. Cuando estos presentan cotas insostenibles, nuestro yo, construido con estos mimbres, no siempre se desarrolla con modalidad normogénica. Aparece la patogenia. Los desarrollos patogénicos son respuestas relacionales no adecuadas al entorno en el que uno se desarrolla. Intentos de adaptación desadaptativa que cuando exceden la capacidad del sistema familiar y social para contenerlos, dan paso a la patología. También son intentos de modelar a quienes nos rodean, a nuestra conveniencia y necesidad, porque toda comunicación amaga este deseo. Y esto, nos guste o no, sucede desde el primer minuto de al menos nuestra existencia extrauterina. Al esfuerzo de modelaje le llamamos poder. Cuando por razones profesionales entramos en sus domicilios, sus castillos, su país, suelen sorprendernos las grandes diferencias que observamos en relación con las características a las que estamos habituados. Detectamos fácilmente que no hay unanimidad ni interpretativa ni de significados de los hechos que suceden entre quienes lo constituyen. Hablando el mismo idioma, sus pautas de referencia, aquellas que permiten asignar significados relacionales, no son comunes. Como si bajo él aparecieran lenguajes diversos y, por lo tanto, interpretaciones muy dispares de un mismo hecho, vivencia, sentimiento o emoción. Estas variaciones van en consonancia con las conveniencias e intereses personales, lo que nos lleva a generar respuestas para seguir modelando al entorno a nuestro deseo, por no incluir complicidades y lealtades más o menos invisibles que determinan el desarrollo psíquico de sus miembros. Ahora me salto un párrafo o dos que tienen que ver con la normología por el tema del tiempo y voy directamente a la psicopatología. Cuando el contexto, la familia, el país, no recoge la forma de transmitir lo que uno vive, siente, opina o percibe, se ve ante la necesidad de encontrar alguna otra manera de hacerse oír o de conseguir la comprensión de los demás. Son situaciones en las que los apegos con las personas de referencia se tornan inseguros, ansiosos, evitativos o desorganizados. Se busca desesperadamente modificar algo del entorno y de quienes lo constituyen para poder sentirse dentro del nido grupal. Su sintomatología no es más que una forma más o menos desesperada de comunicarse, de intentar hacerse o mantenerse en el grupo, pero sus mismas características no facilitan la creación de puentes comunicativos. La ausencia o la inadecuación de las respuestas activa la vivencia de incomunicación, reactivándose el uso de la sintomatología. Su membrana psíquica no sirve de contención, activándose los extremos que Hopper señaló en su cuarto supuesto básico, incomunicación y aislamiento del otro o fusión y difusión en él. Cuando alguien se vive aislado en su relación con quienes le rodean, el pánico se adueña de él. No dudo de la incidencia de factores genéticos, pero no son los únicos que están presentes, también los relacionales. Sabéis mejor que yo cómo las anormalidades o distorsiones comunicativas están presentes en todo trastorno mental. Sus intensidades y modalidades definen los diversos cuadros sintomatológicos. En ocasiones, tales momentos aparecen en la adolescencia o tras una enfermedad o accidente importante, también en los tiempos de crisis madurativos o evolutivas de una pareja o de una institución. Son momentos en los que la membrana psíquica, esto es, el conjunto de aspectos del yo que permiten y modulan la intensidad y valencia de las interdependencias con los demás, pierde su capacidad mediadora con el entorno, bien rigidificándose, con lo que tenderá al aislamiento, o diluyéndose, con lo que tenderá a la fusión con el entorno. A medida que estas pautas comunicativas van interiorizándose, el lenguaje, es decir, la capacidad de todo individuo en comunicarse con los demás, pierde su valor adaptativo y modelador del entorno. Ahí la sintomatología expresa directamente esa enorme dificultad de estar con y entre los demás. Y viene confirmada por el diagnóstico que no es otra cosa que la oficialidad de aquello que le pasa, que corresponde a una etiqueta social. ¿Qué es un grupo de psicoterapia desde esta perspectiva? Una paciente me comentó que se sentía mejor conmigo en las sesiones telemáticas porque ella estaba en su castillo y yo en el mío. La metáfora es significativa porque cuando un paciente acude a la consulta de un profesional, entra en su castillo con sus normas y pautas. Esto me recuerda que cada uno de nosotros pertenece a su grupo familiar más o menos extenso, que no deja de ser metafóricamente su propio país. Ahí tiene sus normas, sus pautas de funcionamiento y vive dentro de la matriz de relaciones en las que a su modo cada uno tiene o intenta tener su lugar. Cuando un paciente se integra en un grupo, metafóricamente se introduce en otro país.
es un inmigrante. Ahí debe desaprender muchos aspectos que provienen de su entorno para aprender las que, junto con sus compañeros, establecen para este grupo, que es un nuevo país, una nueva cultura. Desde un inicio hay una compleja tarea negociadora en cuya base encontramos los temores a ser modelados por el otro, temiendo la pérdida de la identidad personal. Esto también esconde el deseo de modelar a los demás, según sus propias pautas culturales o sus intereses o conveniencias que, en cierto modo, le han llevado a los desarrollos psicopatológicos. Este aspecto choca con la necesidad de sentirse parte del grupo, de integrarse en una nueva red de interdependencias. La lucha entre cuánto acepto ser modelado y cuánto consigo modelar determina las dificultades comunicativas, todas las dificultades comunicativas. En el grupo se crea una nueva cultura, totalmente diferente a la del grupo de referencia afectiva. La comunicación es otra. Proviene de lo que ese mismo grupo crea. La plasmación de la transferencia no deja de ser la actualización de los patrones familiares sobre el grupo, que inciden en los profesionales y están presentes en la determinación de su grado de fiabilidad. Toda esta nueva cultura debe aprenderla. Todo grupo desarrolla una matriz de relaciones interpersonales en las que la comunicación y lo que se comunica se entrelazan de forma que dan pie a un espacio singular. Un espacio para debatir y aclarar significados que emergen en la interrelación de sus miembros. Un campo en el que deben crecer la confianza, la seguridad, la aceptación y la comprensión necesarias para posibilitar un renacimiento del yo de cada uno de los componentes. Un territorio que por lo general es bastante diferente al de su tierra de origen. ¿Y a qué se viene a hacer en este nuevo país? A vivir una experiencia de aceptación, tolerancia y cuidado distintas a las que ha tenido en su familia. Pero esto se desconoce. Lo habitual es que, dadas sus propias características relacionales, se dé una importante contaminación del objeto de estudio. Se plasman las características relacionales aprendidas e integradas desde su tierna infancia en sus familias, países de origen. El convocante tiene un objetivo: facilitar la edificación de un espacio relacional en el que cada paciente lo sienta propio. Eso supone el desarrollo de unas relaciones normogénicas que aseguren que cada uno es bien recibido y acogido, en donde poder hablar de absolutamente todo. Un lugar, un país, en el que se acrecienten las capacidades de tolerancia a la diversidad de cada habitante y se potencien las posibilidades de pensar sobre lo que les sucede en las relaciones que establecen entre ellos. Y todo ello en un marco institucional y social que determinan también las condiciones de trabajo en este grupo. Tales condiciones facilitan que se desarrolle una realidad diferente en lo que concierne a las relaciones y comunicaciones que se dan en sus países de origen, que ofrezca una imagen materna sin las características de la madre verdadera. Un objeto al que el paciente pueda amar, interponer, expulsar, rechazar de nuevo y retomar de nuevo, no permitiéndole ni hacer ni hacerse daño. Eso implica abordar las trabas y habilidades relacionales que se dan en la convivencia dentro del marco grupal entre todos, incluyendo a sus conductores. El compromiso de dirigirse hacia la mayor horizontalidad posible, abordando los elementos que ponen en peligro el trabajo grupal, tanto por lo que se cuece en él como por lo que deriva de los aspectos organizativos, estructurales y sociales en los que se desarrolla el grupo. Es un país, el grupo, en el que el lenguaje, no el idioma, se pone al servicio de la comprensión y aceptación del otro, acompañándole en el descubrimiento de aspectos personales que quedaron detenidos y facilitándole, si es posible, un reencuentro con su grupo familiar. El redesarrollo de cada uno de los miembros supone, en ocasiones, el apoyo y hasta utilización de recursos provenientes de otras orientaciones psicológicas que lo faciliten, así como el uso de la creatividad y de otros instrumentos a nuestro alcance con la única finalidad que es la participación durante el tiempo que se precise en este grupo represente una experiencia significativa para todos. Algo no muy alejado de lo que intentamos compartir estos 3 días entre nosotros, aunque sea por vía virtual. Muchísimas gracias. Ya está. Thank you so much, Jose Miguel. Thank you. Thank you. We just have a few moments for 1 or 2 questions. We would ask you to use the raise hand function. Paula, could you make sure that's available?
I just want to say something. Please be informed that the welcome session recording is already available in the virtual platform. And as well, this Keynote 1 session recording will be shortly posted together with Joseba slides as well. But Paula, can people use the raise hand function just to ask one or two questions before we close? So, María José. Gracias. Quería decir muchas gracias. Son unas ideas en las que siempre he pensado, pero realmente nunca había pensado. He estado pensando en todas las cosas que se enlazan. Yo vine al Reino Unido hace más de 30 años. No hablaba nada de inglés, entonces tuve que aprender inglés desde el principio. Pero luego estaba pensando también cómo fue el ir desde un pueblo de La Mancha a Madrid y de un acento muy fuerte manchego a un acento madrileño y cómo eso también fue una pérdida. Entonces yo he ido perdiendo muchos idiomas y luego estaba pensando también en los grupos. A mí lo que me interesa del grupo es cuando un grupo comienza todos juntos y cómo todos juntos aprendemos la lengua al mismo tiempo. Y eso es maravilloso, porque nadie habla esa lengua. Pero lo que más me chocó fue lo difícil que fue para mí hablar la lengua del training, del IGA London. No hablaba esa lengua, no entendía esa lengua, me chocaba todo. Y precisamente el último trabajo que he escrito es sobre eso, sobre cómo me encontraba que no podía entrar en esa lengua. Entonces, la lengua del trainee, del estudiante, es otra lengua que tenemos que aprender y que es una lengua nueva. Pero muchísimas gracias, me ha encantado. María José, María, thank you. You brought it to an end perfectly. We have now time, we shall have to stop now. I want to thank very sincerely our two speakers. We've had migration on a mega scale and migration on the micro scale. It is a very good beginning for our symposium. We will now have a half-hour break and then we go to the large group where we use yet another language. So thank you so much, Jose Miguel. Thank you, Joseba. Goodbye, everyone. See you again shortly.